Muy buenas noches. Gracias a las hijas de María Inmaculada de Guadalupe que me dan albergue y me consideran y se acuerdan de mí. Gracias. Nos hemos reunido esta tarde para hacer unas cuantas reflexiones en torno a una de las obras de don José Antonio Plancarte y La Bastida, el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús. Y para hablar un poco de esto, les propongo que volvamos los ojos atrás y recordemos lo que pasaba en 1884, cuando un sacerdote inglés de nombre Cornelius Banham viaja a México con la intención de recabar fondos para construir un templo expiatorio en Londres. El objetivo era tener allá este templo para pedirle perdón a Dios por los múltiples pecados del mundo. Venía muy bien recomendado el proyecto este. Lo había aprobado nada menos que su santidad León XIII, un gran pontífice conocido por sus múltiples encíclicas que emitió, entre ellas la Rerum Novarum, a la que se ha considerado como la primera encíclica considerada como primera encíclica social de la Iglesia Católica, de manera que tiene mucho peso. Pero además de que él había recomendado este proyecto, también venía avalado por el cardenal Manning, arzobispo primado de la Iglesia Católica Inglesa, quien, por cierto, había sido compañero de Monseñor Plancarte cuando los dos estaban en Oscott en sus años universitarios. La cosa es que el proyecto estaba autorizado por el sumo pontífice y por la mayor potestad inglesa de la Iglesia Católica. De esto es que con tan buenas recomendaciones, pues Monseñor Plancarte no dudó para nada en pagar las 50 libras esterlinas que tenía que donar para que quedara registrado como miembro fundador. Y una vez que tiene esto, pues empieza a trabajar el tema y a divulgarlo por todo el país. Pero al poco tiempo se conoce que Monseñor Plancarte reflexionó más en este asunto y cambia de opinión y piensa que mejor va a invertir todos estos esfuerzos, pero en un proyecto enfocado a México. Es decir, construir en México un templo expiatorio especialmente diseñado para que los mexicanos pudieran pedir perdón a Dios por los pecados de los mexicanos. Ahora, no podemos olvidar en este contexto el que apenas unos cuantos antes la Iglesia mexicana había sufrido el mayor embate de su historia a raíz de las leyes de reforma. Poco faltó para que la decapitaran por completo. La reforma había sido devastadora. Era urgente entonces que México se pusiera de rodillas para rezar en descargo de las apostasías y de las infidelidades cometidas en contra de la Iglesia. No había duda de esto. ¿Cómo no iba a ser necesario iniciar una expiación general? ¿Cómo no iba a ser indispensable que los mexicanos se postraran con verdadera humildad a pedir perdón? De manera que entonces, motivado por estos razonamientos, el padre Plancarte toma la decisión de organizar este proyecto y se pone a trabajar. Lo que pasa es que él, además, paralelo al tema de la expiación, decide vincular este proyecto con otro tema que también era muy importante para México, es decir, va a proyectar dos temas paralelos que él consideraba de gran importancia. El otro tema era honrar en México, en su patria, al primer santo que había nacido en estas tierras, San Felipe de Jesús, pero honrarlo de la manera más brillante que fuera posible, con la presencia constante de Jesús sacramentado, constante, de día y de noche, sin parar nunca. Entonces, para entender esto, cabe recordar
que 2 décadas antes del proyecto del templo expiatorio, el padre Plancarte había asistido a la canonización de Felipe de Jesús en Roma, una canonización en la que se iban a elevar a los altares a los 25 mártires que habían sido ejecutados en Nagasaki en el siglo XVI. Casi todas las crónicas que hablan de ese evento hablan con un entusiasmo tremendo porque consideran que no había tenido precedente una canonización de esa envergadura y comparaban, por ejemplo, con el Concilio de Trento, con todo lo importante que fue, al que a la última sesión solo habían asistido 200 y tantos sacerdotes, mientras que a la canonización de San Felipe pues, había estado allí desde luego encabezando el colegio cardinalicio completo. Calculan que alrededor de 300 obispos, cantidad de sacerdotes del clero secular y regular, habían asistido también reyes, príncipes, embajadores y toda la nobleza europea. Cuentan que la Basílica de San Pedro la habían decorado con miles de cirios encendidos, lo que debe haber puesto pues una escenografía verdaderamente impresionante, ¿no? Ahora, obliga a destacar, en lo que a México se refiere, que estaban presentes allí los sacerdotes y los obispos que Juárez acababa de desterrar del país, encabezados, por supuesto, por don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Todo esto lo vio el padre Plancarte, que en ese entonces era un joven diácono de 22 años, era un jovencito. Naturalmente, como era de esperarse, pues quedó impresionadísimo, tanto que allí, probablemente en el momento más fuerte de la canonización, y seguramente envuelto él en un íntimo diálogo con Dios, le pide directamente a Felipe ser elevado al sacerdocio, lo que desde luego pues, se le concedió años después. En las palabras, él se dirigió a San Felipe pidiéndole algo tan extraordinario como era su gracia para llegar al sacerdocio. Huelga decir que de allí en adelante Monseñor Plancarte fue un muy fiel devoto de San Felipe. Ahora, lo que yo pretendo, haciendo estas reflexiones, es entender nosotros hoy, desde nuestra óptica del siglo XXI, las razones por las que Monseñor Plancarte decide dedicar el nuevo templo expiatorio, pero a este protomártir mexicano primado en santidad. Es decir, con una sensibilidad finísima y un perfecto conocimiento de la historia en México, don José Antonio se puso a armar un proyecto dual, un proyecto que planteaba 2 facetas que él va a vincular entre sí. Al mismo tiempo que pretendía honrar a San Felipe, paralelamente alentaba a los católicos mexicanos a pedirle perdón a Dios por todos los sacrilegios y las profanaciones y las ingratitudes y las apostasías cometidas a raíz de la Reforma. Esto fue lo que Monseñor se propuso y esto fue lo que llevó a cabo, como llevó a cabo todas sus iniciativas y todos sus proyectos a lo largo de su extraordinaria vida. Que el templo expiatorio, que el templo de San Felipe haya sido de forma y de fondo obra del padre Plancarte, nadie lo duda. Que la idea de dar a México un templo expiatorio partió de él, nadie lo duda. Es más, obliga a recordar que una buena parte de la compra del terreno y del financiamiento del edificio ocurrió a cargo de Monseñor. Y es que frente a Plancarte estamos frente a un talento superior, con una personalidad verdaderamente, no sé,
recia, muy valiente. Era ciertamente un personaje extraordinario, una eminencia que conjugaba una serie de características únicas, empezando por una espiritualidad elevadísima envuelta en un, verdadero y extraordinario amor a Dios, pero al mismo tiempo era como muy consistente, un hombre de virtudes sólidas y heroicas. Tenía un sentido de la vida combinado con una suerte de lealtad a la patria, pero además parte importante de sus saberes pues era una gran capacidad intelectual. No hay más que recordar que a lo largo de sus años universitarios en Oxford, él descolló por llegar al mejor promedio de su generación. Y no podemos olvidar que él era un joven zamorano que acababa de llegar a Inglaterra sin hablar inglés. Allí en el primer periodo de Oxford él se puso a aprender inglés. Entonces estaba en desventaja frente al resto de la generación, pues que eran ingleses. Pero volviendo al tema del templo expiatorio, el primer paso para darle seguimiento al proyecto era encontrar un lugar donde construirlo. Se necesitaba un lugar adecuado, verdaderamente, que conviniera verdaderamente, donde hubiera pues más población tal vez, donde hubiera mayores facilidades para la feligresía, que estuviera disponible, que tuviera un costo razonable. Entonces pues no era fácil encontrar esto así nada más. Sin embargo, Monseñor lo encontró pronto. Era uno de los terrenos en los que se había fraccionado el convento grande de San Francisco, cuando la desamortización de los bienes del clero. Entonces, él escogió uno de estos terrenos, conocido como el lote número 3. Miren, tal vez ningún otro sitio hubiera sido más apropiado que ese lote número 3. Y no solo por sus atractivos, pues tenía un lugar verdaderamente valiosísimo, sino sobre todo por su contenido histórico. Este lote número 3 de la primera calle de San Francisco había sido justamente el sitio en el que México había visto nacer la cristiandad. O para ponerlo en palabras de Monseñor, era el sitio que era la cuna de nuestra fe. Estoy citando palabras de eso. Y con toda razón, porque allí fue donde Fray Pedro de Gante construyó la primera iglesia de esta tierra. El convento de allí salieron los primeros evangelizadores, nada menos que evangelizar el Anáhuac. El convento de San Francisco había sido sin lugar a dudas el centro de donde irradió la nueva fe para sembrarse en el antiguo Tlatocáyatl Mexica Tenochca. Allí se pensó, se trazó y se organizó la extraordinaria evangelización de México, una epopeya que se ha considerado como única en la historia universal de las misiones. Justamente el mismo sitio donde Monseñor Plancate decide construir su templo expiatorio había sido la plataforma que se ocupó de trasladar el patrimonio de la cultura cristiana a las tierras mexicanas. Poca cosa. El complejo arquitectónico de los franciscanos funcionaba como punto de concentración de la inmensa población indígena que estaba en proceso de evangelización. Fue allí donde el padre Plancarte desplantaría su templo expiatorio.
Allí, justamente donde Fray Pedro de Gante, 300 años antes, había armado un proyecto evangelizador de proporciones colosales, empezando por la impartición de la doctrina, acompañada por muchos otros saberes que venían implícitos también en la evangelización. Se me ocurre mencionar aquí, por ejemplo, la arquitectura evangelizadora. Fue allí donde él va a poner su templo, donde se construyó la primera bóveda del continente americano, que después los arquitectos indígenas aprendieron y construyeron con gran atingencia, y eso también era evangelizar. Desgraciadamente todo esto lo destruyó la Reforma. Todo este equilibrio, toda esta interacción, todos estos centros de espiritualidad y de cultura y de ciencia y de arte se destruyeron. Y esta destrucción, repito, comenzó justamente donde Monseñor va a erigir su templo expiatorio. En ese preciso lugar se van a empezar las primeras acciones de la piqueta de la Reforma. La embestida empieza cuando el gobierno juarista dictatorialmente expulsa a los frailes franciscanos de su propio convento. Los expulsa de allí, dispersa sus pertenencias, que incluían verdaderas obras de arte, entre otras, pues toda la orfebrería eclesial novohispana, los vasos sagrados, los cálices, esas custodias espectaculares que se habían hecho a lo largo de 300 años. Por si fuera poco, desbaratan también la biblioteca franciscana, que era la más rica del continente americano. Contenía incunables, contenía todos los impresos mexicanos del siglo XVI, en latín, desde luego en castellano y en una veintena de lenguas indígenas. Era una biblioteca políglota. Bueno, pues los reformistas dispersaron esto, aventaron los libros a la calle y querían cuanto antes vaciar el convento. Y ya con la propiedad enteramente vacía y oficialmente en manos del gobierno federal, se fracciona en lotes, que es a donde quería yo llegar, que ponen inmediatamente en venta porque al gobierno le interesaba recabar todo el mayor capital que pudiera. Sin embargo, fue tal la desorganización y la ineptitud con la que se llevó a cabo la desamortización de los bienes del clero, que 20 años después de la expropiación aún no habían hecho nada con ese famoso lote número 3, que es el que va a encontrar Monseñor Plancarte y va a comprar. Entonces él lo compra y sin titubeos, ni indecisiones, ni flojeras, ni nada de esas cosas, empieza inmediatamente a mandar demoler unos pocos muros que todavía quedaban allí y empiezan a poner los cimientos de lo que va a ser el templo expiatorio. Un mes después, solamente un mes después de esto, se lleva a cabo la colocación, la colocación de la primera piedra, a la que asiste como madrina doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente de la República, Porfirio Díaz, lo que me hace pensar en otras de las capacidades del padre Plancarte, ese sentido de la diplomacia. Vamos, él pudo fácilmente haber fungido como parte del servicio exterior de la Santa Sede, por esa capacidad de diplomacia que mostró a lo largo de su vida. Digo esto porque él se ocupó de invitar a doña Carmelita Romero Rubio, que aceptó y fue la madrina de la primera piedra. Casada con don Porfirio,
que era pues uno de los reformistas de entonces, completamente liberal. Pero volviendo a la construcción, una de las decisiones que se tenía que tomar era encontrar un arquitecto que hiciera el proyecto para el templo de San Felipe. Y allí, otro de los aciertos de don José Antonio fue haber escogido al arquitecto Emilio Dondé. Él va a hacer el proyecto de San Felipe, que quería Monseñor Plancarte hacerlo con un esquema de gran modernidad, muy pionero. Dondé era uno de los arquitectos más destacados de entonces. Él encabezaba en México justamente un movimiento arquitectónico que promovía la modernidad, de manera que coincidía perfectamente con la idea que tenía Plancarte. Y es que la cultura universal de Monseñor, en especial su conocimiento sobre lo que se estaba produciendo en Inglaterra, pues provocó que él se trajera a México las corrientes arquitectónicas inglesas de aquel entonces, con el arquitecto Ruskin y Putin. Vamos, Monseñor Plancarte estaba perfectamente enterado de lo que estaba pasando allá y quería aplicar todo eso en este nuevo templo. Este nuevo templo iba a ser el primero en modernidad en la capital mexicana y en toda la República. Entonces, para la fachada, donde proyectó 3 puertas, 2 laterales y una central, flanqueadas por columnas y pilastras de cantera, lo que dio como resultado pues una fachada de una elegancia tan correcta, que aún hoy, en el siglo XXI, uno pasa por allí y se sorprende de ver esta fachada. No obstante que está rodeada de rascacielos que podían haberla, pues no sé, aplastado visualmente. No, la fachada del templo de San Felipe destaca para cualquiera que pase por allí. Entonces, el arquitecto dividió la planta en 3 cuerpos paralelos, 2 laterales y uno central. Y al fondo proyectó un presbiterio ennichado dentro de una planta como semicircular, con los muros cubiertos de mosaico veneciano azul, un mosaico que desde luego mandó traer Monseñor y que le gustaba muchísimo. Entonces ahí va a quedar ennichada preciosamente, precisamente el presbiterio. A los lados de este presbiterio, él colocó 2 capillas, una que está dedicada a la Santísima Virgen de Guadalupe y la otra al Señor San José. Y sobre el altar va a quedar una espléndida pintura de San Felipe, en la que aparece vistiendo el hábito franciscano, descalzo, y en una actitud de profunda introspección. Con la mano derecha sostiene San Felipe una cruz que descansa, apoya sobre su hombro, y con la izquierda empuña las lanzas de su martirio, de manera que ya este óleo está describiendo con una elegancia de veras todo el proceso de San Felipe. En la parte superior de este óleo, que mide más de 5 metros, está de pie el ángel custodio de la Ciudad de México, vestido totalmente de blanco y circundado con una especie de nube que sería el símbolo celeste. El altar, por su parte, fue construido con material de demolición de las iglesias destruidas durante la Reforma, material de demolición que el padre tuvo la fineza, la imaginación de recoger
y eso va a quedar plasmado en el altar para mayor simbolismo. Sobre el altar está un sagrario de granito rosa y mármol blanco de Carrara que ostenta un relieve del pelícano eucarístico, simbolizando el amor de Cristo por el hombre. El sagrado depósito está resguardado con una puerta de plata repujada, decorada con una figura del Cordero Eucarístico. O sea que todos los detalles están planeados con una precisión y con un fondo verdaderamente notable. La custodia, bueno, es inmensa. Alcanza una altura de 2 metros. Es una custodia que yo no sé si habrá habido otra en toda la orfebrería de México. Eso es de plata dorada al fuego, estilo bizantino. Está formada por 3 cuerpos. El primero es una base octagonal del que emergen varios ángeles. Y luego el ospensorio, que es lo más importante, está circundado por varios círculos concéntricos adornados con mosaicos, con piedras preciosas, con una bola de rayos solares paralelos entre sí, que enmarcan pues nada menos que al Santísimo Sacramento. Y todo esto remata con una cruz, que símbolo, por supuesto, pues de Jesucristo. O sea que la custodia también está muy bien pensada. Tanto la custodia como todas las alhajas del templo fueron encargadas por Monseñor Plancarte a París, a una orfebrería de don Eduardo Santos, la mejor que había en aquel entonces. Pero no contento con esto, el Monseñor Plancarte le dio instrucciones precisas al orfebre de cómo hacerlo, qué características debía de tener, cómo debía de ser. Desde luego fue costoso, porque junto con el tabernáculo él gastó la cantidad de 50,000 francos, que era un capital importante. Y es que después de la construcción venía la decoración, pues un rubro en el que también hubo que invertir fuertes cantidades. Cada una de las vidrieras mandadas a hacer especialmente en Londres tuvo un costo de 1,000 pesos. Sobre el tabernáculo, que también se hizo en París, solo el tabernáculo había costado el equivalente a 20,000 pesos, más o menos lo que había costado todo el terreno donde después iba a desplantar el templo expiatorio. Entonces, a pocos días de la inauguración, Monseñor calculaba que había gastado cerca de 130,000 pesos, una cantidad verdaderamente exuberante. Lo que quiero mencionar es que no fue fácil conseguir el financiamiento para la construcción del Templo de San Felipe. Lo que se logró única y exclusivamente gracias a los esfuerzos de don José Antonio, porque aparte de que él aportó generosas cantidades de su patrimonio familiar, hubo varias ocasiones en las que llegó al extremo de vender sus objetos personales para seguir adelante con la obra. Don Antonio predicaba casi diario en las iglesias de la capital para conseguir con grandes trabajos la raya semanal de 500 pesos. Pero él se encargaba de conseguirla. Y es que pretendía ser la mejor iglesia del país y lo logró. Naturalmente, esto pues tenía que tener un costo. Cuenta don Leopoldo Ruiz y Flores que después de predicar
se bajaba del púlpito, fíjense, se bajaba del púlpito y hacía personalmente la colecta él. Y con esto, pues animaba a la gente, que le llenaban su bonete, no solo con dinero, sino con, a lo mejor se quitaban alguna medallita, una cadenita, una pulserita, lo que fuera. Pues la gente entusiasmada al ver el esfuerzo, la entrega, el entusiasmo de él. Otros, de mayores recursos, dieron más. Por ejemplo, hubo 2 o 3 familias que se ocuparon de financiar una de las pilastras. Otra se ocupó de meterle dinero a la bóveda, que ya eran palabras mayores, ¿no? También el señor arzobispo, don Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, que fue el que siguió después de don Pelagio, colaboró con una importante aportación económica y también con objetos personales. Él mandó regalar algunos obsequios que le habían dado para sus bodas de oro sacerdotales. Entonces todo esto fue haciendo un capital que permitió construir la mejor iglesia de México. Entonces, después de terminado el templo, que es a lo que quería yo llegar, surgieron otros problemas a los que se tuvo que enfrentar Monseñor, como por ejemplo el de encontrar, pues hombre, el personal idóneo que se encargara del culto una vez abierto el templo, porque muy bien, ya compró el terreno, ya escogió al arquitecto, ya vio cómo construirlo, ya todo. ¿Y ahora quién lo va a atender? No era fácil, tanto que él mismo, en una de sus cartas que obran aquí en el archivo histórico de la Casa Central, en una de sus cartas, él dice, y lo cito, es más difícil, dice, labrar hombres que labrar mármoles. Costó mucho construirlo, pero ahora a ver dónde consigues el personal adecuado, pues tampoco era tan fácil. Ciertamente se perciben en estos comentarios las dificultades a las que se enfrentó don Antonio para conseguir sacerdotes que se hicieran cargo, pues con seriedad, de la misión principal del templo expiatorio. Él, en una de sus cartas a su familia, expresa que quería frailes, así lo dice, frailes, y sigue diciendo, fíjense, pero buenos y decentes. Dice, de cualquier comunidad observante, ahora que si fueran de la adoración perpetua, pues tanto mejor. Sin embargo, encontrar sacerdotes debió haber sido una de las partes más difíciles, porque todavía algunos meses después de que el templo estuviera abierto, no lograba Monseñor, no sé, formar un equipo lo suficientemente entregado y apropiado para dar el servicio en el templo expiatorio. Posteriormente fueron los operarios diocesanos quienes hicieron cargo de todo el arranque, y a partir de 1931 lo toman los misioneros del Espíritu Santo, quienes fungen hasta la fecha como capellanes de San Felipe. En todo esto, en todo este proceso tan difícil, tan demandante, tan exigente, el apoyo de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe fue importantísimo. Nunca pararon de alentar a su fundador a todo lo largo del proyecto, empezando por su apoyo moral, sus oraciones, su constante aliento, que estuvieron siempre con Monseñor. Pero además, para la dedicación del templo, las madres hicieron toda la ropa del altar.
con la exigencia de Monseñor de que fuera enteramente litúrgica. Y ahora entiendo, ahora después de haber hecho un recorrido por el museo, que está espléndido, ahora entiendo una de las destrezas de las madres, el arte de la aguja. Verdaderos tesoros hay aquí en este museo. Entonces, Monseñor les dijo que tenía que ser, como les digo, enteramente litúrgica. Entonces, ellas hicieron allí uno que se llamaba Punto de Renacimiento, una labor estilo mexicano de gran elegancia dentro de su sencillez, Punto de Renacimiento. También ellas se encargaron de que el templo estuviera flamante para la inauguración. Dicen que brillaba como un espejo. Nada más faltaba ellas con lo exigentes que siempre han sido. Para ese día, Monseñor se ocupó de diseñar un protocolo elegantísimo, muy detallado, muy bien planeado. Empezando por la música. Fíjense, esto también me impresiona. Él escogió una misa a 4 voces mixtas en honor de San Felipe de Jesús, así se llama, de un compositor queretano, Guadalupe Velázquez, compuesta especialmente para la consagración del templo. De manera que además de todo se estrenó una misa especialmente compuesta para eso. Esta música también muy simbólica estaba inspirada en el común de los mártires. Es decir, es una descripción del sacrificio de San Felipe desde los dramáticos kyries, que cuando uno los oye no es fácil oírlos, ¿no? Porque expresan ese llanto de los fieles ante la presencia del sacrificio. O sea que son dramáticos los kyries. Pero luego ya pasa al Gloria, majestuoso, brillantísimo, en el que van a participar todas las voces honrando al santo, que ya se encuentra junto al Señor. Se puede decir que toda la misa es un diálogo íntimo en el que el mártir, profundamente agradecido, se comunica directamente con Dios. Ahora, en cuanto a la formalidad exigida a los asistentes, Monseñor dispuso, número 1, que continuamente hubiera un sacerdote presente para rezar los actos expiatorios. Pero además exigió que los sacerdotes debían de ir de cota sobre pelliz, manteo o hábito religioso. No admitió sacerdotes que se presentaran sin el traje talar. ¿Cómo ve? Y dispuso que los caballeros fueran vestidos de levita negra cruzada. O sea, todos los caballeros que asistieron fueron con traje de gala. Exigió que las damas fueran de negro y portando mantilla española. Imagínense lo elegante que debe haberse visto todo esto, ¿no? La nave central la reservó para las damas y los caballeros los colocó en las naves laterales, que no tenían bancas, estaban sin bancas a propósito para que hubiera más espacio y cupiera más gente. Entonces, en el mismo protocolo, permitió que se llevaran pequeños banquitos, pues porque iba a ser prolongada la ceremonia y aquel que se cansara se podía centrar en estos banquitos, ¿no? Pasada la función y ya de las 6 de la tarde en adelante, entonces ya se admitía a toda la gente. O sea, no fue una cosa exclusiva. Tenía que entrar pues todo mexicano que estuviera interesado en ir. Entonces, a partir de las 6 de la tarde se admitía a toda la gente con el traje que fuera. Con tal, eso sí, de que no llevaran niños, no quería que fueran niños allá a dar la guerra, y que no entraran
perros, tampoco, ni canastos o envoltorios de comida, no podían estar ahí comiendo. Tenían que entrar a lo que iban. A 10 días de la inauguración, que fue un éxito, el señor Plancarte calculaba que habían pasado por allí 1,000,000 de personas. Es impresionante en eso. Hay que tomar en cuenta que las cifras de población para ese momento en la capital le daban una población de 500,000 gentes. Entonces, si realmente todos estos 500,000 fueron, todavía quedaba 500,000, lo que indica que llegó gente de todo el resto del país. Así de importante fue esa inauguración. 1,000,000 de personas de todo el país. Pero además de la música, que se hizo con tanto cuidado, y de todo el protocolo que también, parte también de gran importancia fue la iniciativa de Monseñor para que ese 5 de febrero, oigan esto, se ofreciera en todo el mundo una misa de expiación por los pecados de la República Mexicana y que el Santo Padre también celebrara, iniciativa de don José Antonio Plancarte y Labastida. Por si fuera poco, porque era tan bárbaro, que también agregó una parte cultural y organizó una serie de veladas literarias en torno a este tema que era el central. Por otro lado, otra vez hablando de las delicadezas diplomáticas del señor Plancarte, le escribió una carta a doña Carmelita diciéndole que quería invitar al presidente de la República a que conociera la iglesia. Finalmente era la mejor iglesia del país en ese momento y que todo el mundo había estado pendiente de la construcción. Y dijo que definitivamente no pensaba abrir el templo si no antes lo visitaba el señor presidente. Yo había pensado que sí se hubiera llevado a cabo esta visita, pero que dadas las condiciones de reserva, pues ya no se comentó. Pero ahora en el museo acabo de conocer una carta en donde don Porfirio le escribe al padre Plancarte declinando esta visita. Pero lo que yo quiero exaltar es toda esta serie de elementos importantísimos que provocaron la construcción, la instalación y todo el contenido tan simbólico que tenía entonces y sigue teniendo este templo, ¿no? Como es evidente, Monseñor Plancarte había organizado todo, desde la idea original, la compra del terreno, el proyecto arquitectónico, la construcción, la decoración interior, el establecimiento del culto, la logística de la inauguración, absolutamente todo, no había faltado nada, de todo se había ocupado don Antonio con contingencia, con interés, con absoluta entrega. Yo quisiera, a manera de una reflexión final, comentar a ustedes 3-4 palabras. Que el templo expiatorio de San Felipe de Jesús fue de forma y de fondo obra del padre Plancarte, nadie lo duda. Que la idea de dotar a México de un templo expiatorio partió de él, tampoco, nadie lo duda. Que honrar dignamente al primer santo mexicano fue su iniciativa, absolutamente. Que la compra del terreno del templo, como una buena parte del financiamiento, recayó en él,
como se puede ver en varios documentos, tanto de carácter privado como oficial, pues ahí está la evidencia. Entre los de carácter privado están, por ejemplo, el patronato del templo que le dio el señor arzobispo al señor Plancarte, y copio sus palabras, por estar hecho de su peculio y de su trabajo. Entre los documentos públicos hay uno que me impresiona. Vamos, es un comunicado de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué puede haber nada más alejado que a la Iglesia que la Secretaría de Hacienda? Bueno, hay este comunicado en la Secretaría de Hacienda que certifica que el templo fue edificado merced a los esfuerzos del citado señor abad, como es público y notorio. Un documento de la Secretaría de Hacienda. Y otro más de la Dirección General de Catastro, en la que se certifica que el templo expiatorio de San Felipe de Jesús es propiedad, así lo dice, del presbítero Antonio Plancarte y la Bastida. Propiedad. Miren, el 5 de febrero de 1897, tercer centenario del martirio de San Felipe de Jesús, México entero estaba de plácemes. Ese día, durante la consagración del templo, predicó el señor Montes de Oca, quien, reconociendo públicamente la obra de Plancarte, dice: honor al que inició una obra tan grandiosa como patriótica. Son las palabras de Montes de Oca. Y tenía razón el señor Montes de Oca. La obra era no solo grandiosa de forma, sino de contenido, de intención y además de profundo patriotismo. Muchas gracias.